Bueno, buenas tardes. Como lo prometido es deuda, vamos a hablar en estos pocos minutos sobre la última resolución que emitió la DIAN, que nos está afectando la información, los formatos que vamos a presentar. A partir de hecho, Gran Contribuyente empezó el 24, la emitió un día antes, y ahora en mayo iniciamos las personas jurídicas a presentar esa información, y ha traído cambios importantes en los formatos. En este momento me acompaña nuestro amigo, experto y conferencista, el doctor Pedro José Arrieta, aquí en Bucaramanga. Acabamos de terminar una charla sobre retención en la fuente y pues vamos a aprovechar su experticia para que nos cuente un poco sobre esta resolución. Pero ¿quién es el doctor Pedro José Arrieta? Es un contador público especialista en impuestos, magíster en el Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia, contador interamericano certificado en la SNIF para pymes por la AIC, y tiene una cantidad de preparaciones. De hecho, está a puertas de iniciar su PhD, su doctorado en impuestos verdes. Estudios fiscales. Estudios fiscales, bien, en México. Así que vamos a aprovechar que está acá para que, doctor, cuéntenos, esta resolución 024, ¿qué trae? Ok, primero que todo, buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. Sí, la resolución 024 del 2019 trajo unos cambios importantes, los cuales vamos a compartir aquí en breves minutos, pero cabe aclarar que esta resolución como tal tiene fecha del 9 de abril, o sea, interesante la coyuntura en la cual la DIAN lo publica, porque realmente lo publicó el 24, entonces del 9 de abril que estaba en el ruedo, la sacó a relucir ahora el 24, a porta ya de la presentación de la información exógena, sobre todo de los grandes contribuyentes que ya prácticamente se inician ahora. Lista. Exactamente, entonces interesante, y lo que muestra cada vez el gobierno es que hay una inseguridad jurídica en materia tributaria impresionante. Aprovecho el momento para decir que esto es inaudito, de verdad que es inaudito, donde nos pongan a correr a última hora a leer para ver y deshacer lo que ya habíamos hecho. Si depende la resolución, también nos afecta en lo que vamos o lo que elaboramos, teniendo en cuenta que toca algunos puntos importantes, pero que hay que aclarar que a todas las compañías no le pegan esos cambios. Entonces hay que mirar realmente si los cambios emitidos ahora en la resolución 024 me pegan o no me pegan. Entonces vamos a ver un breve resumen acerca de los cambios. Dicen, el primero es el artículo número 1, dice, modifica el artículo 14 de la información de las sociedades fiduciarias. ¿Qué modifica? Dice, aclarando que cuando se realicen pagos o abono en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones que se originen en negocios fiduciarios, la obligación de informar será de quien actúe como empleador, sea el fideicomitente, el fiduciario o el patrimonio autónomo, según se establezca en el contrato de fiducia mercantil. Entonces miren que ahí el que otorgue o tenga la potestad de empleador, o el que sea empleador en ese momento, es el que tiene que reportar. Otro cambio importante en el artículo número 2 dice, adiciona el parágrafo un parágrafo al artículo número 16, que es la información de pago o abono en cuenta y retenciones en la fuente practicadas. Este sí le pega un poco a todos los contribuyentes obligados a reportar. Y entonces el parágrafo 13 dice, los pagos a abono en cuenta que se reportan por concepto de honorarios, comisiones o servicios deben corresponder a aquellos que se realicen a personas jurídicas o naturales, sin incluir los asociados a rentas de trabajo y de pensiones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esos conceptos que hay que reportar, debo tener en cuenta que no los puedo reportar en los conceptos comunes y silvestres como tal. Si corresponden a rentas de trabajo, debo reportarlos allá donde dice renta de trabajo como tal, o sea, en el formato 2276. Porque esos pagos a abono en cuenta ya no se van a reportar en el 1001, lo que corresponde a salario, a renta de trabajo, sino que se reportan en el 2276. Y eso responde, Eli, una de las preguntas que te escuché que por ahí tienes, que si había que reportar en el formato 1001 los conceptos por pago de salario y demás. Entonces, ahí no hay que reportarlo, porque ya los últimos 2-3 años venimos reportándolo en el 2276. Luego le estamos enviando a la DIAN prácticamente el certificado de ingresos y retenciones. Luego ya no debo incluirlo en el formato 2276. Perdón, ya no debo incluirlo en el formato 1001, sino que esa información va por el 2276. Y esos pagos por concepto de honorarios, comisiones y servicios que correspondan a aquellos que se realicen a personas jurídicas o naturales que no sean
los abonos pagos en cuenta que se reportan por concepto de honorarios que no tengan que ver con renta de trabajo, no se incluyen o se incluyen en los conceptos que corresponden por honorarios y servicios y no se incluyen en el concepto de rentas de trabajo, ¿vale? Entonces, importante, este cambio es importante. Para entender un poquito, antes de que sigas, si es, lo que nos estás diciendo es, venimos reportando en el 1001, aunque me dices que eso no es de ahora, ya lleva varios años en donde las rentas de trabajo las reportamos en el 2276. Ahí me aclaras un poquito así en la práctica, si yo soy un auxiliar contable, que no sé mucho de tributaria, pero que soy la que hago los archivos en Excel, ¿verdad? Aclarar un poquito en la práctica, yo tomo de la información que venía presentando digamos en el 1001 sobre rentas de trabajo, lo saco de ahí, lo paso a las columnas que hay en el 2276. ¿Hay nuevas columnas en el 2276? Bueno, en el 2276 que se reporta ya lo que tiene que ver con rentas de trabajo. Entonces, renta de trabajo que se considera hoy en día por la norma, aquellos que perciben también los que prestan servicios por honorarios. Entonces, si tú prestas servicios por honorarios como tal, no lo vas a reportar y fue considerado como renta de trabajo, debe reportarlo en el 2276. ¿Vale? Y esos conceptos de honorarios como tal, los otros que no se consideran renta de trabajo, se reportan en los conceptos normales. Ya, entonces, aclara entonces que los conceptos 5002, 5003, 5004 no solo serán utilizados para los pagos a personas naturales que perciban ingresos por rentas no laborales, sino también lo serán para los que correspondan a personas jurídicas. Los correspondientes a ingresos percibidos por personas naturales que se encuentren clasificados en las rentas de trabajo y pensiones deben ser reportados en el formato 2276. ¿Vale? Entonces, ahí está la claridad. Otro punto importante, el artículo 3 dice, adiciona un parágrafo en el artículo 22, dice, información de los órganos que financien gastos con recursos del Tesoro Nacional. Dice, aclarando que la información reportada por ellos en el formato 1056 no deben ser reportadas nuevamente en el formato 1001. Entonces, lo que se venía vislumbrando con esa información externa era que yo venía duplicando la información, informaba en el formato 1001 y en los otros formatos también informaba. Entonces, ya la DIAN se está dando cuenta de eso, que lo estamos llenando de información y lo que está buscando ya también es tratar de depurar esa información. Entonces, digamos que la resolución en este momento para todo de pronto no es muy mala, sino que también nos ayuda un poco en ganar tiempo en la preparación. El artículo 4 dice, modifico el parágrafo y adiciona dos más al artículo 28, que son los contratos de colaboración empresarial. Recordemos que la 1819 incorporó todo ese tipo de figuras, contrato de mandato, joint venture, contrato de colaboración empresarial, lo llamó. Lo mismo también de las uniones temporales y de los consorcios, eso lo llamó contrato de colaboración empresarial. ¿Qué modificó? Dice, la información reportada en virtud de estos contratos no debe ser reportada nuevamente por los partícipes de ellos, pero que si los partícipes están obligados, según el artículo 4 de la resolución 60, a reportar, deben hacerlo por aquellos conceptos correspondientes a su actividad que no hayan sido reportados en los formatos de colaboración empresarial. ¿Qué me está diciendo? Que si yo, empresa, tengo un contrato de colaboración empresarial, yo ahí reporto, pero el partícipe oculto y demás no tiene que reportar esa información. Entonces miras que ya ahí, digamos, porque si ya la DIAN tiene la información, ¿para qué la va a necesitar del otro? El artículo 5, ¿qué modifica? También modifica el artículo 27, información de beneficiario efectivo. Dice, incluyendo en la información a brindar el tipo de informante, así como los conceptos de dicho tipo e informante. Entonces, ya viene, la DIAN viene pidiendo información de los beneficiarios efectivos. El artículo 6 modifica el artículo 34, dice información a brindar por los notarios. Recuerden que los notarios ahora les están exigiendo una mayor información. ¿Por qué? Porque ahora tienen que reportar y los mismos contribuyentes cuando van a hacer una operación de escritura pública tienen que informar ante el notario bajo la gravedad de juramento, decir que no recibió dineros por bajo cuerda para el tema de la legalización de las escrituras públicas. ¿Qué información debe suministrar los notarios? Dicen, en el cual aclara que la información a suministrar corresponde a la venta de bienes y o derechos, así sea a título oneroso o gratuito. Entonces, las retenciones en la fuente, también el notario tiene que informarlas en un formato diferente que está clasificado para ello y no tendría que reportarlo en el 1001. O sea que ya, digamos, está clasificando la DIAN un poco más la información a cada quien lo que le corresponde informar. En el artículo 7 dice, adiciona un parágrafo del artículo 36, dice información de ingresos y retenciones por renta de trabajo y de pensiones por el año gravable 2018, así.
Parágrafo 3 dice, los valores correspondientes al IVA y la retención en la cuenta a título de IVA asociados a los pagos de rentas de trabajo y pensiones deberán ser reportados en los formatos de pagos y retenciones practicadas correspondientes en el concepto 5016. Demás costos y deducciones, diligenciando las columnas de pago, abonos en cuenta deducibles y pago abono en cuenta no deducibles, ahí le coloca 0. Entonces, esta adición es sin duda la de mayor impacto para todos los informantes y aclara que al realizar los pagos a personas naturales que pertenezcan a la cédula de renta de trabajo y de pensiones y a la vez sean responsables del IVA, que es el punto que estábamos conversando acerca de si presto servicios por honorario y soy responsable del IVA, a eso hace alusión. El pago debe ser reportado en el formato 2276, lo que estábamos corroborando. Eso quiere decir que si yo presto servicios por honorario y a mí el pagador o agente retenedor me practicó, incluyó ese pago como renta de trabajo, debe reportarlo en el 2276. Pero el IVA que le facturaron debe reportarlo en el concepto 5016. ¿Vale? Entonces, también otra modificación en el artículo 8. Perdón, ese artículo versus el artículo primero que también Digamos hablaba que del tendríamos 01. que mirarlo en armonía, exactamente. O sea, vuelvo y repito. Entonces, si yo presté servicios aliado y aliado me practicó retención en la fuente, no por honorarios ni del 10 ni del 11, sino que lo incluyó en la cédula, en la renta de trabajo como tal, aliados cuando vaya a reportar el pago, tiene que reportarlo en el formato 2276, porque me pagó como si fuese renta de trabajo. Y si yo le facturé IVA, si yo fuese responsable del IVA, el IVA aliado tendría que reportarlo en el concepto 5016. El IVA y la rete IVA. El rete IVA en el 5016, ahí es que hace referencia, ahí es que está el IVA y el rete IVA. Sí. Okay. Artículo 8 dice, modifica el artículo 45 en el tema sancionatoria, aclarando lo siguiente, dice que también será susceptible de sanción el no suministrar la información, algo que inexplicablemente no lo decía la resolución original. Entonces hay que revisar en el artículo 651. En el 9 aclara que la responsabilidad de presentar la información, esto es supremamente importante porque esto es lo novedoso, dice, aclara que la responsabilidad de presentar la información y por ende de realizar modificaciones o aclaraciones a la misma, de ser necesario, es únicamente del obligado a informar. ¿Qué quiere decir? Que tengo que salir corriendo a leerme la resolución, mirar si me impacta en lo que ya había realizado la información exógena y aplicar esa nueva resolución. ¿Cómo la ves, Eli? Completamente, de verdad que a veces nos ponen a correr a última hora. Lo mismo pasó con la conciliación contable fiscal, la 2516, que un día antes también fue que la sacó. No. Inseguridad jurídica total, y me voy un poco más atrás, Eli, y aprovecho la oportunidad. Recuerden que también la DIAN sacó en diciembre la resolución de los grandes contribuyentes, y por cosa extraña, el 7 o el 6 de febrero, el 9 de febrero, sacó una resolución incluyendo a otros grandes contribuyentes, algunos nuevos y otros que había incluido en la anterior resolución. O sea, de verdad que ya llevamos 3 temas con la DIAN que nos tienen supremamente un poco angustiados con eso. No, sobre todo, pues el que está empezando a prepararlas dice bueno, listo. Ahora, está la resolución, me pregunto, ¿ya están los prevalidadores actualizados con estos cambios? Imagínate, eso es lo que habría que mirar. Entonces eso es lo que habría que mirar, si ya la DIAN también dentro de los prevalidadores, si algún cambio de esto modifica el tema de los prevalidadores o no. Porque lo poquito que pudimos ver ahora son modificaciones, digamos, más de forma que de fondo. Entonces, digamos que los formatos como tal no debieron sufrir modificaciones, razón por la cual lo que debo tener claro es la información en qué formato debo incluirla, teniendo en cuenta que ya la DIAN lo que está evitando es la duplicidad de la información que se le estaba enviando. Vale, yo tengo una pregunta, una duda, y dentro de mi desconocimiento legal y tributario, y es, en algún tiempo, o se dice que la DIAN debe dar las normas referente a exógena 2 años antes. ¿Qué tipo de normas son? Porque en este caso tendría validez esta resolución. ¿Cuáles son los cambios que no puede hacer la DIAN 2 años antes de la presentación? Emisión de la resolución dando todos los parámetros y los pasos que debe cumplir el contribuyente para surtir la obligación de declarar y presentar la información en este caso. En general. En general, exactamente. Pero mira que estas son modificaciones y que podríamos decir que nos está cambiando la regla de juego, pero para que esto se caiga tendríamos que demandarla. Y si nos ponemos a demandar ahora, cuando venga a salir la resolución, ya para ganar el tema, ya estamos vencidos los términos. Entonces, lo que nos pone a correr a última hora, y lastimosamente hay que correr para cumplir el deber formal
de informar y no ser sancionado. Vale, bueno, pues muchas gracias. Yo espero haber dado respuesta a la cantidad de personas que nos hacían preguntas sobre el tema y sobre todo, pues que, como sabemos, todas las empresas que capacitamos venimos haciendo talleres de exógena febrero, marzo, abril y pues todo se nos quedó ahí no se contemplaba este cambio a última hora, pero entonces a todos los que nos están viendo, lo que sí les digo es tómense el tiempo de revisar la resolución para ver qué tanto cambio les afecta con lo que ya habían preparado. Y los que no habían preparado la información, tengan en cuenta que ya la resolución está vigente y que hay que aplicarla. Vale, bueno, muchas gracias. Yo agradezco también al doctor Jorge Beltrán, que muy amablemente nos hizo un resumen. Exactamente. Un resumen, digamos, un análisis de esa resolución, al doctor Pedro, porque pues obviamente se está tomando el tiempo, está cansado porque venimos de una sesión de más de 6 horas de entrenamiento, así que muchas gracias. Las preguntas las pueden dejar aquí en el Facebook, lo pueden dejar en los comentarios, si están en el video también pueden dejar, siempre hay una opción de hacer comentarios para hacer preguntas y posteriormente pues las estaremos tratando de resolver. Otro anuncio y es que es posible que muchas personas que nos están viendo no han sido entrenadas en información exógena. Así que si ese es el caso, tenemos el video completo del entrenamiento. Es un taller de 6-8 horas, en video quedan 6 horas, en donde el doctor Jorge Beltrán nos hizo una ilustración muy práctica sobre toda la forma de cumplir con esta obligación. Así que está disponible. Aquí por Facebook nos pueden preguntar, en el video nos pueden también hacer preguntas de cómo acceder a esta grabación completa. Doctor Pedro, muchas gracias, muy amable. No, gracias a ti por la invitación y por tenerme en cuenta siempre, de verdad que muchas gracias. Y no, encantado de estar nuevamente en Bucaramanga y espero seguir viniendo a Bucaramanga a compartir conocimiento con todos los colegas. Claro que sí. Muchas gracias. Chao a todos. Por favor, dale me gusta, comparte con tus compañeros, colegas, que esa información es muy importante y pues es bastante novedosa y nos ha obligado a tomar estas acciones. Así que feliz tarde, feliz sábado.